Afrontar el miedo. Periodismo de mujeres en territorios de macrocriminalidad. Un espacio de CIMAC Radio para conocer las historias, desafíos y resistencias de mujeres periodistas que informan desde contextos de violencia e impunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Cortés y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Afrontar el Miedo, un espacio de CIMAC Radio donde hablamos de las violencias que atraviesan la vida de las mujeres, de las resistencias, las estrategias y las voces que se abren camino para contar aquello que muchas veces permanecen fuera de la agenda pública. Hoy queremos hablar de un periodismo particularmente que ocurre en territorios donde informar puede convertirse en un acto de resistencia. En esta ocasión nos trasladamos desde la palabra a las montañas de Guerrero, a comunidades indígenas donde la violencia criminal, el desplazamiento forzado, la precariedad y el abandono institucional forman parte de una realidad que pocas veces alcanzan los reflectores de los grandes medios nacionales. Y queremos hacerlo desde la mirada de una periodista que ha estado ahí, que ha palpado esa realidad, que ha caminado y ha recorrido entrando a estas comunidades, que les ha dado voz, escuchando a las personas y contando las historias que de otra manera podrían quedar en el silencio. Hoy nos acompaña en esta emisión de Afrontar el Miedo, Flor Miranda Mayo, una periodista del estado de Guerrero que es directora de la Agencia Periodística de Investigación API Guerrero y quien ha realizado estas coberturas en diferentes regiones del estado de Guerrero, particularmente en la montaña baja y la montaña alta. Entonces, bienvenida, Flor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Afrontar el Miedo. Espero que podamos tener pues esta charla de manera amena y que nos puedas compartir pues toda tu experiencia, la visión y pues lo difícil o lo emocionante, o tú nos dirás cómo es hacer periodismo pues en un contexto complejo en la montaña de Guerrero. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad es por darme esta oportunidad. De repente, pues hacer periodismo, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres es complicado, pero es aún más complicado para las mujeres. Entonces agradezco de entrada pues esta invitación en donde podemos contar un poquito de lo que hacemos en el trabajo diario. Muchísimas gracias, Flor. Y bueno, un poquito más allá también de esta, o más bien para poder abarcar una presentación un poquito más completa, me gustaría que pudieras platicarnos un poquito de quién eres, quién es Flor, cómo es que llega al periodismo y cómo es que llegas a hacer periodismo en la montaña, porque sabemos que tiene sus riesgos, sus complicaciones, tiene sus retos. Entonces, un poquito para ir abriendo esta conversación tan rica que seguramente va a ser, podríamos ir empezando justo por eso. Entonces, un poquito, ¿quién es Flor? ¿Cómo llegó? Y un poco del periodismo que realizas. Bueno, mi nombre es Flor Miranda, como ya bien lo dijiste, yo soy nacida aquí en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Pues llevo en este ejercicio periodístico ya alrededor de 17 años, trabajando en diferentes zonas. Soy mamá, soy hija, soy hermana y pues realmente cómo llegué al periodismo. La verdad es que el periodismo es algo que me apasiona, lo que representa ser periodista. Entonces yo llego a la montaña de Guerrero, he dado cobertura a otras pues situaciones que se viven en la montaña, pero recientemente en lo que es el mes de mayo yo logré subir a la montaña por los desplazamientos que se dieron en esta parte de la montaña baja, municipio de Chilapa, y realmente pues es algo que es cierto, es miedo, como bien se llama este programa, afrontar el miedo, es miedo y son muchas cosas que pasan por tu cabeza, pero también está esa responsabilidad que tenemos como periodistas de informar. Entonces, sin lugar a dudas,
La verdad es que dar esta cobertura en este momento en lo que es la montaña baja del estado de Guerrero, pues ha sido uno de los trabajos que yo considero más importantes a través de estos 17 años, dar esa voz a esas mujeres, a esos niños, a los hombres que están luchando por sus territorios. Y pues así es como yo empiezo. A mí me ha tocado dar cobertura a todo. Yo en un inicio inicié en deportes, pasé por Nota Roja, me han tocado movimientos sociales, me ha tocado política, pero sin lugar a dudas yo podría decir que la verdad me concentro mucho más en lo que son movimientos sociales, que es en cierta forma también lo que me apasiona a mí para estar aquí en el periodismo. Qué sorprendente tu trayectoria y cómo llegaste, qué interesante. Yo creo que justo es una pertenencia bien fuerte que debes de tener, ¿no? Como en el territorio. O sea, has encontrado también elementos identitarios que a lo mejor justo a ti, para ti son relevantes y son importantes, ¿no? De vivir allá en Guerrero y de muchas cosas que de propia experiencia familiar, de conocidos, pues sabes que ocurren y que muchas veces pues no son abarcadas pues también por medios hegemónicos o nacionales, ¿no? Y justo, pues mira, hay una parte pues de estas realidades que ocurren que muchas veces a personas que no vivimos propiamente ahí, ¿no? Que quizá vivimos en una zona pues un poco más conurbada, perdón, o urbana, no nos llega la información tal cual, ¿no? Nos perdemos de elementos súper importantes, nos perdemos pues de todas las piezas que pudieran armar este rompecabezas y entender lo que realmente pasa. Y nos llega justo lo que sucede, lo que pues nos brindan los medios hegemónicos, lo que aparece en televisión, eh, no sé, en algunos otros medios, y justo pues estas agresiones o estas situaciones que vivieron de desplazamiento algunas comunidades, nosotros nos enteramos porque de cierta manera se volvió pues mediático, pero también solamente teníamos información, pues la poca que nos llegaba, o no era una información completa, o podría ser una información, pues que pudo haber sido desvirtuada. Entonces, sabemos que hay familias, ¿no? Comunidades enteras que fueron desplazadas de poblaciones o de comunidades como, tú me corregirás, pero tenemos que son Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, si estoy en lo correcto, y que han tenido que Así abandonar es. sus casas, ¿no? Justo, y desplazarse pues para proteger sus vidas, porque están frente a un fenómeno de criminalidad por grupos armados que quizá pues no podemos llegar a comprender, o sea, lo que significa desplazarse y dejar tu tierra, dejar tu casa. Entonces, desde tú que has podido observar y documentar esto en el territorio propiamente, ¿qué hay detrás de estos desplazamientos, Flor? Y obviamente te lo pregunto desde una línea en la que, por supuesto, pues tú también puedas compartirnos, pero digo, yo sé que en el periodismo también nombrar o mencionar, eh, a veces hay que ser cuidadosas, ¿no? Porque pues hay cosas que ahí están involucradas o hay personajes que a lo mejor propiamente no podríamos nombrar, pero dentro de las posibilidades que puedas platicarnos y para toda la audiencia, ¿por qué sucede esto, no? ¿Qué significa para una comunidad indígena ser desplazada por un grupo criminal y si realmente son grupos criminales o qué otros factores son los que convergen para que suceda esto del desplazamiento? Así es, pues de repente nosotros escuchamos hablar la palabra desplazamiento y damos por sentado muchas veces de, bueno, ya salieron de sus comunidades, ya están a salvo, pero la verdad de las cosas es que hay miles de historias detrás de esos desplazamientos, hay muchas cosas que pasan después de que los hombres, las mujeres, los niños son desplazados de su territorio, en su mayoría ellos han vivido toda la vida ahí, ahí han nacido, ahí han crecido y ahí han muerto sus familiares, ahí esperan ser enterrados. Entonces, el hecho de que, pues de repente, como pasó en estas comunidades de la montaña baja, Tula fue una de las comunidades más afectadas. A mí me tocó recorrer ese pueblo de Tula y ver cómo había animales entre medio de los techos que cayeron, que pues a la gente no le dio tiempo ya a desamarrar sus animales, estaban amarrados, se estaban muriendo de hambre y ver ese escenario de lo que
alguna vez fue una casa y hoy está derrumbado, créeme que también es algo complicado. Nosotros estamos acostumbrados a ir a este tipo de cosas, pero en verdad que hasta nosotros que estamos acostumbrados a dar este tipo de coberturas, sientes que se te encoge el corazón, porque yo cuando llegué a Tula previamente había tenido pláticas con personas que habían salido desplazadas de estas comunidades y en donde ellos te decían, es que mis animales no sabemos si están vivos, si están muertos, no sé cómo está mi casa, no sé si cuando voy a regresar a mi pueblo todavía voy a tener un lugar en donde pasar la noche, en donde dormir. Y entonces, posteriormente, yo de primer momento fui a este pueblo, al Cozacán, que es a donde ellos llegaron a refugiarse. Ahí hablé con estas personas, pues dialogué con varias personas, en su mayoría mujeres. También tuve la oportunidad de ser yo una de las últimas periodistas que tuvo la entrevista con Jesús Plácido, que posteriormente fue detenido y que pues en esta entrevista que me dio, la verdad es que reveló bastantes cosas. Fue una entrevista muy fuerte y él era quien estaba defendiendo a estos pueblos desplazados. Hoy está detenido en un penal, es un luchador social. Entonces, el ir y platicar con él, el ir y platicar con estas personas que esperan regresar hasta sus hogares y que después de platicar con ellos y ellos con la esperanza de que sus hogares estén en pie y ir a Tula, en donde prácticamente pues se habían perdido todo, las casas estaban hechas cenizas, los techos estaban derrumbados y los animales efectivamente estaban muriendo, así como ellos lo señalaron. No tenían agua, no tenían alimentos, no tenían absolutamente nada. Entonces, pues ha sido una cobertura muy difícil, muy complicada. En esta visita yo subí alrededor de 4 veces. La primera vez que subí, la verdad es que todavía no existían las condiciones de seguridad, todavía yo fui la primera mujer periodista que subió a la zona y eso lo supe porque posterior Derechos Humanos me contactó y me informó que yo había sido la primera mujer periodista que había subido al lugar. Todavía cuando yo iba avanzando en el vehículo, había hombres que estaban tirando uno de los árboles que pues atravesaron sobre la carretera para pues impedir, ¿no?, el libre paso a estas comunidades. Me tocó ver cuando lo estaban derribando, el árbol cayó atrás de nosotros prácticamente cuando estábamos pasando en el vehículo. Y llegar y encontrarse con eso, la verdad es que muestra este problema, ¿no? Este problema social de desplazamientos que vivimos acá en Guerrero, pero también en otras partes del país. La situación que se vivió en la montaña fue muy complicada. En esta primera visita, pues los niños no tenían absolutamente nada. Las mujeres, yo fui 4 veces y las mujeres continuaban vestidas con sus mismas ropas típicas que utilizan en esa parte de la región de la montaña, con la misma ropa porque no tenían nada. O sea, algunos niños estaban hasta descalzos, jugaban con corcholatas que se encontraban en el piso, cargaban una bolsita de galletas, algunos y otros un poquito de agua, y con eso pasaron los primeros días. El ver que tenían hambre, el ver que no había las condiciones ni de seguridad, porque tampoco había tantos vehículos de la policía como se mencionó en un primer momento. A nosotros nos tocó llegar cuando no había condiciones de seguridad, cuando la gente tenía miedo, cuando la gente pues se tuvo por la noche que desplazar a otro punto en donde ellos estaban refugiando porque se escucharon disparos. Todavía cuando estuvimos en Tula se escucharon disparos y pues tuvimos que salir prácticamente corriendo, ¿no?, de esa comunidad. Entonces, el afrontar toda esta situación, muchas veces me han preguntado, ¿te dio miedo? Por supuesto que sí da miedo. Por supuesto que da miedo, pero también cuando vimos que estaban derrumbando ese árbol pensamos en retroceder, pero también sabíamos que no había la información en el estado, en el país suficiente como para que esas familias pudieran ser ayudadas por alguien. Ellos afortunadamente tuvieron la valentía de distribuir videos, de grabarse y demás, pero pues no hay, la verdad es que no hay como que haya un periodista en el territorio que pueda estar informando conforme van pasando los hechos. Y una cosa que sí es verdad y que pasa muy seguido es que cuando los periodistas no podemos estar en el lugar de los hechos por diversos factores, al final de cuentas no le damos voz a la comunidad, y quien tiene la voz es quien tiene el poder. Entonces, las personas que están en el poder informan pues lo que ellos consideran y lo que ellos quieren. Entonces, al final de cuentas, nosotros nos arriesgamos a subimos, y no fue la única vez, subimos alrededor de 4 veces hasta este lugar, y la verdad es que una de las cosas que me marcó fue ver a estos animales que estaban muriendo,
me tocó ver un cerdito que tuve toda la intención de ir a desamarrar, pero estaba en medio de una casa, se había deshecho por completo. Estaba yo dirigiéndome al lugar cuando el compañero con el que iba me dijo, no, porque no se puede ver el piso y puede haber un explosivo. Entonces, te imaginas lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, también ahí se viene todo, ¿no? Porque yo soy mamá también. Entonces, la verdad es que pensé en esa escena por varios días, hasta la fecha la sigo recordando, ¿no? Y son cosas que mucha gente puede decir, era un animal, sí, pero sienten, ¿no? Están ahí, están en el lugar, están atrapados, estaba amarrado, y la verdad es que son cosas que dices, puedo cambiarlo, pero también tienes que ver, ¿no? Las condiciones que existen y efectivamente, pues a veces hay explosivos, hay cuestiones que te pueden poner en riesgo y también hay que analizar esa situación. Otra de las cosas que esto sí fue lo que más me marcó fue una plática que tuve con una señora que se llama Anastasia. Fue una entrevista con tres personas, tres adultos mayores, era el hermano, la hermana y la esposa. Yo los entrevisto y ellos me narran cómo ellos eran de Tula y cómo salieron y cómo esperaban regresar a Tula. O sea, una de las señoras salieron durante la noche, una de ellas se lastimó el tobillo, no podía caminar, tuvieron que pasar y pues refugiarse un poco y poder avanzar hasta la comunidad donde ellas se iban a refugiar. Lamentablemente yo regreso un mes y medio después y esa señora que con lágrimas en los ojos se preocupó por sus animales, que esperaba regresar a su pueblo, ya había muerto. Entonces fue una mujer que esperaba retornar a Tula, que tenía todos los sueños y que tenía toda la esperanza en el gobierno de que pudieran retornar, pero con seguridad, retornar en un ambiente tranquilo. Lamentablemente, esta mujer no murió por los drones aventando explosivos, no murió por balazos, como sí murieron muchos otros. Ella murió esperando a regresar. Ella murió, nos platicó su cuñada, pues que lo último que le dijo es que la ayudara a regresar. Y entonces su cuñada Anastasia le contesta, si fueras una niña, te echaba en mi rebozo y me echaba a andar hasta llevarte a Tula, pero no te aguanto. Estamos hablando de una mujer de más de 80 años también. Entonces, esas son cosas, ¿no? Que en el periodismo te marcan y que de repente a veces quisiéramos hacer más, pero tampoco, pues nos es posible, ¿no? Nos toca a nosotros informar, esperar la ayuda. Lamentablemente, pues esta persona ya no pudo regresar, no pudo ser ni siquiera enterrada en su tierra. También ella pidió, pues llévenme a enterrar a Tula, si me muero acá. No pudieron hacerlo porque nos comentaba su cuñada que no hubo las condiciones de seguridad, no hubo elementos de seguridad que los acompañaran a Tula, a pesar de que es muy cercano, para que ella pudiera descansar en su tierra natal, que era una de las cosas que ella pedía. Entonces, la verdad es que los desplazamientos no solamente son, bueno, logró salir de su casa, son historias que hay detrás y historias que conforme van avanzando los meses, o sea, son historias de la gente que está sufriendo, la gente que lo perdió prácticamente todo. No tenían ni siquiera zapatos, no tenían una muda de ropa para cambiarse al siguiente día. Y ellos mismos me lo dijeron, es que aquí estamos arrimados. Esos tres viejitos que yo pude entrevistar me dicen, es que no queremos morir como perros. O sea, ¿te imaginas esas palabras tan fuertes? Y al final de cuentas uno de ellos, ella perdió la vida en este lugar. También esta mujer que murió, yo le preguntaba, ¿cuántos años tiene? En la primera entrevista que le hice, y me dice, es que yo no sé cuántos años tengo. Y le digo, ¿cómo? Dice, solo mi mamá sabía cuántos años tenía y tenía mi identificación en mi casa. Y entonces cuando alguien me preguntaba cuántos años tenía, yo corría por mi identificación y se las enseñaba. Pero mi INE me la quemaron con mi casa. Entonces ya no tenía, ni siquiera sabía en qué día había nacido, qué mes era su cumpleaños, cuántos años tenía. Entonces esta es la situación, ¿no? Que se vive aquí en Guerrero. Esta señora me decía, pues es que yo no sé leer, yo no sé escribir, y solamente con su papel de la INE, pues sabía cuándo era su cumpleaños. Es una situación en donde las mujeres son vulnerables, sobre todo. Sí es cierto que la montaña pasa por muchas situaciones y que tanto hombres como mujeres sufren violencia, sufren discriminación, pero las mujeres, la verdad es que sufrimos más discriminación en cualquier ámbito, porque somos más discriminadas.
Tan importante lo que mencionas, Flor, porque ahorita que te estaba escuchando, o sea, claramente pudimos observar también las estructuras de desigualdad, más allá, ¿no? Como de la violencia que están viviendo de manera contextual, las desigualdades estructurales por ser comunidades tan alejadas, tan carentes también, pues, de algunos servicios, de seguridad, o sea, que el Estado no garantice también, pues, los básicos, ¿no? Para estas comunidades, y no solamente en Guerrero, sino en muchos otros estados que viven también adentrados en montañas y que tienen una conexión tan fuerte con su tierra ahorita como lo mencionabas, ¿no? O sea, a la gente, le, yo creo que a cualquier persona le cuesta trabajo dejar su casa, pero definitivamente las comunidades como en las que tú hiciste cobertura, creo que hay una significación muchísimo más fuerte, ¿no? Porque ahí vivieron generaciones, ahí han vivido generaciones completas, ellos han trabajado la tierra, ellos tienen animales, o sea, y con esos animales se alimentan. Y a veces esos animales son los mismos, ¿no? Que son su fuente de trabajo. Entonces hay una conexión muchísimo más grande que cuando se habla de desplazamiento, quizás solamente pensamos que se quedaron sin casa, ¿no? Pero es algo muchísimo más complejo y mucho más grande que tú ahorita lo acabas de abordar. Y entonces destapa totalmente estos diferentes niveles de desigualdad y cómo también pues ha sido insuficiente poder garantizar su seguridad a la entrada de estos grupos que los desplazan. Entonces, me quedaba pensando un poquito sobre esto y también sobre esto que mencionas de las desigualdades que viven o que vivimos las mujeres en ciertos territorios. Y esto me lleva pues también para cerrar técnicamente la conversación, porque pues ya justo abordaste una gran parte de esta charla y de la entrevista, pero me gustaría que pudieras ir cerrando con dos preguntas. Eh, ¿Cómo es hacer periodismo siendo mujer? Y ahorita que mencionaste que si entrabas a donde estaba el cerdito amarrado, o sea, había un explosivo, probablemente había mucha posibilidad de que hubiera explosivos. Pero fuera también de ese incidente que había o ese posible incidente que se iba a detonar, ¿qué otras circunstancias o qué otros factores se cruzan y que puede ser muchísimo más consistente las agresiones contra las mujeres que, por ejemplo, con tus colegas hombres? Y otra pregunta sería también, ¿cómo podemos dejar de ver a estas comunidades desde la pobreza y mejor verlas como comunidades en resistencia, como comunidades con saberes y con voces que en realidad deberían de ser valoradas porque tienen muchísimo conocimiento estas personas? Son modos de vida que en realidad son muy legítimos y que también pues están llenos de saberes y de conocimientos que en realidad el resto de la población deberíamos de valorar. Así es, pues empiezo por la segunda pregunta y yo creo que para ver a toda la población, ¿no? De la montaña, no verlos bajo la pobreza, sino más bien yo ahora que tuve oportunidad de hablar con ellos, me di cuenta de todo lo que ellos traen atrás, ¿no? Todas sus tradiciones, todas sus costumbres, pero sobre todo ese valor, porque no cualquiera, incluso aquí en Guerrero, tiene ese valor que tienen las personas de la montaña. La verdad es que me tocó hablar con una mujer que llevaba sus ropas típicas y que al final de la conversación me dice, es que yo soy pues comandanta de acá, ¿no? Entonces, una mujer llena de valores, una mujer que si tiene que agarrar las armas para defender su territorio, las van a agarrar. Mujeres que estuvieron ahí en el lugar de los hechos y que tienen mucha cultura, mucha tradición, pero tienen ese espíritu de que no porque sus tierras sean peleadas por un grupo de la delincuencia organizada, van a salir huyendo, porque muchos quizás pueden decir, bueno, pues que dejen las tierras y que huyan, pero no, como bien tú ya lo dijiste, ellos son nacidos en ese territorio, ellos aman su territorio, ellos sobreviven con las siembras de su territorio, con los animales que tienen, y no es nada más llegar y ahí hay un conflicto muy fuerte entre grupos del crimen organizado que está pues
buscando el desplazamiento de estas comunidades, y son comunidades en resistencia que están ahí y que van a continuar, y que a pesar de la situación, ellos, porque podrían a lo mejor haberse venido a Chilpancingo, haberse ido a otro municipio más grande, pero ellos se quedaron lo más cerca que pudieron, pues de sus comunidades. Y yo les preguntaba, porque les pregunté a varias personas que entrevisté, ¿van a irse? ¿Ya no van a regresar a sus pueblos? Y ellos decían, no, nosotros vamos a regresar a nuestros pueblos, porque ahí está nuestra historia, ahí está nuestra identidad, ahí crecimos, ahí murieron pues las personas, nuestros ancestros, ahí está enterrada mi gente. Entonces, son personas que han vivido toda la vida ahí y que han trabajado por tener su casa, que han trabajado por tener sus tierras, y son personas de las cuales nosotros tenemos mucho que aprender sobre todo ese valor, porque no es cualquier cosa ponerse a lo mejor, pues estar ahí, ¿no? Bajo esas condiciones de inseguridad, bajo esos ataques por parte del crimen organizado. ¿Te imaginas estar en una comunidad en donde sobrevuelan drones, te avientan pues explosivos? Muchos de ellos son personas adultas en su mayoría, pero también hay muchos niños. Entonces, desde el momento en el que ellos agarraron un teléfono celular e hicieron sus propios videos para difundir y para pedir auxilio y hacer llamadas a organizaciones nacionales, pero también internacionales, nos muestran, ¿no?, el valor que tienen esas personas, la resistencia que tienen para pelear por ese territorio. Al final de cuentas, es un territorio guerrerense, es un territorio que no quieren permitir que se queden los grupos de la delincuencia organizada para que puedan hacer lo que quieran, y eso yo creo que es algo pues muy importante, porque al final de cuentas están peleando por algo que es de todos, que es Guerrero, porque si poco a poco los grupos de la delincuencia nos van pues quitando de comunidades, de ciudades, entonces ¿qué se nos espera en cuanto a la cuestión de violencia? En cuanto a la otra pregunta, en donde pues me decías, ¿no?, todo esto que enfrentamos como mujeres, la verdad es que realizar trabajo en donde operan grupos de la delincuencia organizada, como es en el estado de Guerrero, a donde tú vayas está un grupo de la delincuencia organizada que opera. Lo que tú escribas obviamente va a repercutir no solamente en tu trabajo laboral, sino en todo tu ámbito, ¿no?, tanto familiar como personal como laboral. Entonces, esta cuestión es una cuestión que nos sumerge a nosotras las mujeres en una violencia sistemática, porque a diferencia de los hombres que también dan esta cobertura y que también se dedican a dar esta cobertura a este tipo de situaciones y conflictos en el estado de Guerrero, las mujeres sufrimos más violencia, estamos más desprotegidas, y es porque no hay una protección que se nos pueda dar, no hay una protección integral para nosotros como mujeres periodistas. Y además de eso también unas situaciones que después de que nosotros damos cobertura, llámese por los grupos del crimen organizado o cuestiones políticas, nosotras como mujeres sufrimos muchos acosos. Está el acoso sexual, que es una gran problemática, están estas campañas de desprestigio también en redes sociales. Las mujeres, es para nosotros las redes sociales es un campo de batalla, porque siempre estamos siendo atacadas, pues, y todo va de la mano, ¿no? Nosotros hacemos coberturas y somos atacadas y vivimos este tipo de violencias sistemáticas. Muchísimas gracias, Flor, por compartirnos no solamente tu trabajo periodístico, sino también las preguntas, los aprendizajes y los riesgos que existen detrás de cada cobertura. Con esta experiencia que pudiste contarnos, con tu andar en el día a día en la montaña y con la cobertura que realizas de una manera tan digna a través de tu periodismo, nos da muestra de lo importante que es caminar y atravesar también la montaña para conocer una realidad distinta, para conocer otras formas de vida y que también tienen que ser valoradas, porque son modos de vida que resisten y merecen existir. Lo que ocurre en las montañas de Guerrero no es una realidad lejana. Cuando una comunidad es desplazada, cuando una mujer tiene que abandonar su casa, cuando una niña deja de ir a la escuela o una familia busca refugio, o incluso cuando una periodista es amenazada por contar lo que está ocurriendo, estamos hablando de derechos que están siendo vulnerados. Desde una mirada feminista sabemos que no todas las personas enfrentan la violencia de la misma manera.
el género, la pertenencia indígena, la edad, la condición económica, el territorio y otras intersecciones que en un sistema como en el que vivimos pueden ser desiguales, se cruzan y se producen riesgos diferenciados. Y tú no los acabas de contar. Por eso cubrir la montaña de Guerrero también significa cuestionar qué historias entran en la agenda pública, cuáles permanecen invisibles y qué condiciones necesitamos para que las mujeres periodistas puedan ejercer su profesión de manera libre, segura y sobre todo, pues seguir realizándola con el paso del tiempo. Porque informar sobre territorios históricamente olvidados no debería ser Esto fue Afrontar el Miedo, Debería periodismo ser de un- mujeres en territorios de Muchas gracias por macrocriminalidad, acompañarnos en una un programa de emisión más de CIMAC Afrontar el Radio. Miedo, Te invitamos un a espacio de consultar más CIMAC contenidos Radio en para escuchar y acompañar. Mi cimacnoticias.com.mx nombre es y en Angélica Cortés y nos vemos en la cimac.org.mx, siguiente emisión. así como a seguir nuestras redes Este sociales. programa fue Nos realizado escuchamos la gracias a siguiente la semana. Fundación Angélica Cortés